una última aclaración. Todo este live, toda esta guía está completamente influenciada de forma adrede e intencional en los videos de Sin Delay. Ok, así que esto no es un plagio, esto es completamente una inspiración total y descarada en todo el contenido de Sin Delay. Y ahora sí, empecemos con la guía. Empezamos con los antecedentes del Screamo, la segunda ola del Emocore. Y viene siendo un Emocore mucho más tranquilo, un poquito más melancólico, más dinámico y más progresivo. Las canciones tardan en desarrollarse, tardan en formarse. También tiene voces más susurradas, tiene más tendencia a las voces susurradas y a voces raspadas que son cercanas a un grito. Aún no llegaban a ser gritos, pero eran mucho más cercanas a gritos. También tendría muchas rupturas que eran mucho más agresivas, mucho más explosivas, teniendo como esta pequeña división entre las partes más tranquilas, más melódicas, más relax, y las partes más caóticas, más agresivas y más sucias dentro del sonido del Emocore noventero. Ahora sí, hablemos de cuál es el sonido que terminaré definiendo pues al Screamo. Dentro del Che Café, en 1991, aparecen varias bandas de Emocore, las cuales agarraban el sonido del Emocore noventero. Pero teníamos al Hardcore Punk, luego teníamos al Post-Hardcore, que era mucho más rebajado, y luego teníamos al Emocore, el cual era aún más rebajado que el Post-Hardcore. El Screamo busca recuperar esos dos niveles de rebajado, tomando mucha influencia del Hardcore Punk, siendo aún muy intelectual, muy melancólico, muy lento, igual que el Emocore noventero, pero siendo más sucio, más agresivo y más potente. Igualmente, potencia, por ejemplo, las voces raspadas del Emocore noventero y las convierte directamente en gritos. Las voces susurradas del Emocore las convierte más en voces habladas. En general tienen gritos violentos, muy dramáticos. Pero las canciones serían con muchos cambios de tempo, muchos cambios de ritmo, que generalmente serían caóticas, pero a veces tendrían secciones mucho más melódicas. Y la guitarra tendría una menor distorsión que el Hardcore Punk. Empezamos con las recomendaciones. Vamos a recomendar únicamente 8 álbumes o EPs. Empezamos con el homónimo de Swing Kids. El homónimo de Swing Kids es un disco que a veces llega a ser muy agresivo, similar al Emo Violence, pero no llega a ser Emo Violence todavía. Juega mucho con el Screamo y con el Post-Hardcore. Durante los 90 quiero hacer una aclaración. El Screamo todavía no tiene arpegios. Cuando apenas se desarrolla, apenas nace el Screamo carecía de arpegios o directamente no tenía arpegios. Entonces, ¿qué sucede? Que las bandas de Screamo, en este caso Swing Kids, tomarían influencia de otros géneros. Géneros terciarios que no fueran Screamo, para tomar los arpegios de este género. Swing Kids es una de estas bandas que ejemplifican esto. Es un Screamo mucho más arpegiado, cuando el Screamo originalmente no tiene arpegios. Así que es un disco muy importante personalmente, que es muy esencial para adentrarse al Screamo, el homónimo de Swing Kids. Seguimos con el Chance Violence de Avicii. Este disco es muy importante por dos razones. Uno, su sonido es básicamente el sonido del Screamo feto, el Screamo que apenas nace, el Screamo del 1991 y 1992. O sea, un Screamo sin arpegios, muy fiel al hardcore punk, muy agresivo, muy sucio y muy caótico. Igualmente, es la banda pionera dentro de la escena europea del Screamo, específicamente el Screamo francés. Por eso es un disco muy importante. A continuación tenemos el homónimo de One Edge Ghost Prophecy. En mi opinión, uno de los mejores discos de Screamo que va a haber en la historia. No hay mucho que decir, básicamente es un disco muy interesante que empezaría a jugar mucho con las influencias del cross-punk, sonido que también sería mucho más importante durante los 2010s y en la actualidad. Pero básicamente One Edge Ghost Prophecy empezaría a jugar con el cross-punk e incluso con sonidos del metal, específicamente el sludge metal, y combinarlos con el Screamo, siendo un Screamo bastante más cercano al metal, bastante más caótico y muy interesante, y personalmente uno de los discos que considero más importantes para adentrarse a un Screamo no tan clásico, no tan del 1991-1992, sino un poquito más tirándole a la experimentación. Seguimos con un clásico, el 01010101 de Forthright of Past. Este es un disco de Screamo con post-hardcore, pero este es un Screamo mucho más caótico, ya que toma mucha influencia de un subgénero del Screamo que se llama Emo Violence, el cual vamos a ver en aclaraciones. Por ende es un disco, en mi opinión, muy importante porque, repito, ejemplifica mucho este Screamo que ya tenía uno que otro elemento adyacente al Emo Violence, pero seguía siendo Screamo. Seguimos con el By Design de Ingwall, así de las primeras bandas que juegan con el post-rock. Básicamente lo que más adelante conoceremos como post-Screamo. Si no es la primera, sí es una de las
pioneras en el sonido de combinar el post-rock y el screamo. Seguimos con el Oh Nation You Bleed From Many Wounds 8096 de Mohinder. Básicamente este es un disco de screamo con post-hardcore y emocore. Te podría decir que es un disco que, en mi opinión, define muy bien la separación entre el sonido más pionero, más cercano al 1991, y el sonido más posterior, básicamente siendo un screamo con emocore muy clásico, pero teniendo mucha más presencia del post-hardcore. Por ende es un sonido que podría ser bastante interesante como checar, específicamente para ver más o menos cómo fue el paso de un screamo muy caótico a un screamo que jugara con arpegios. Seguimos con uno muy importante, el homónimo de Saetia. Puede que les guste Saetia, puede que odien Saetia, pero Saetia sigue siendo una pilar dentro del sonido del screamo. Y específicamente esta es una banda muy importante. No fue la primera, de hecho justamente la primera en jugar con el Midwest Emo viene siendo una banda de 1994. Pero yo considero que llega a ser un poco más importante el homónimo de Saetia, porque es un disco que fue mucho más trascendental, mucho más conocido y que terminó definiendo muchísimo el sonido. Para este punto no era una combinación. Antes de que me digan que esto era Midwest Screamo, todavía no llegábamos a lo que se conocería como Midwest Screamo, lo cual hablaremos en aclaraciones, sino que apenas era Screamo con arpegios de Midwest Emo. El Screamo necesitaba arpegios. El Midwest Emo tenía arpegios. ¿Qué sucede? Que Saetia toma el Midwest Emo para tomar sus arpegios. Básicamente, eso es el sonido que tiene este disco. Seguimos con el último. Uno de los más importantes, por no decir, probablemente el disco más importante durante todos los 90. Crearon los arpegios del screamo. Antes de este disco, todos los discos que les he mencionado, si se dan cuenta, juegan muchísimo con arpegios de otros géneros. ¿Qué hace Closure? Closure toma el screamo y elimina completamente los arpegios de otros géneros, sino que decide crear arpegios que fueran propios del screamo. A partir de este disco es que básicamente el screamo empieza a tener arpegios propios, arpegios que fueran propios y nativos del screamo, que no necesitaran de un género externo, de un género más allá, para tener arpegios. Aquí es donde nacen los arpegios que fueran propios del screamo, que fueran únicos del screamo y que nada más el screamo y nadie más que el screamo pudiera tenerlos. Eso es la importancia que tiene Closure, por eso es una banda tan importante, porque prácticamente creó los arpegios que fueran propios y nativos del screamo. Entonces hacemos una recapitulación, no sé si se diga así, de las bandas que recomiendo para adentrarse al screamo de los 90. Es el homónimo de Swing Kids, es el Champs Violence de Ivich, el homónimo de One Edge Cold Prophecy, el 01010101 de Portraits of Past, el By Design de Ingwell, el Oh Nation You Bleed From Many Wounds 8096 de Mohinder, el homónimo de Saetia y por último el homónimo de Closure. Y pasamos al screamo de la década de los 2000 o del nuevo milenio. Este sería un sonido muy interesante. No olvidemos que básicamente, en pocas palabras, el screamo se cierra teniendo arpegios propios. Cerramos los 90 con un screamo que ya tiene arpegios propios, que ya no necesitaba de géneros externos para tener arpegios. Por ende, empezamos la década de los 2000 con un screamo que ya tenía arpegios propios básicamente. Igualmente, el screamo francés, específicamente dentro de la zona europea, el screamo francés alrededor de esta nueva década, de la década de los 2000, empieza a centrarse más que nada en tener mucho post-rock, lo cual terminaría influenciando a todo el screamo durante la década de los 2000, durante los 2000. Teniendo muchísima presencia del post-rock, una presencia excesiva del post-rock en lo que son las bandas de screamo. Eso sí, no todas las bandas, hay muchas que no tienen post-rock, pero sí son la mayoría. Sucede lo mismo con el post-hardcore, donde aquí el screamo empieza a abandonar un poquito el sonido del hardcore punk y tener mucha más influencia del post-hardcore como sonido base. El screamo durante los 2000, específicamente a partir del 2002, se volvió un fenómeno. Básicamente seguía siendo underground, pero era mundialmente más conocido. Y ahora sí vamos con las 8 recomendaciones. Empezando con el Laser Beaver Skeletts de Deitro. Este es un disco de screamo con post-rock específicamente y mucho post-hardcore. Eso es lo que sucede más que nada con el Ice Beaver Skeletts de Deitro. Tiene un sonido de screamo principalmente, que juega mucho con la experimentación del post-rock y la sutileza del post-hardcore. Así que es un disco muy importante personalmente, uno de los discos más importantes de la escena europea.
Seguimos con el All the Footprints You've Ever Left and the Fear Expecting the Head de Envy. Este es un disco muy similar al pasado, igual es screamo con post-rock, con mucha influencia del post-hardcore. Y es lo mismo que el sonido del otro disco. Seguimos con uno de los más importantes en lo que se refiere al screamo con influencia post-rock, el Underdark de Funeral Dinner. Básicamente este es uno de los discos más importantes que más influyó muchísimo a hacer la fusión entre estos dos sonidos, el screamo y el post-rock. Y es un disco, en mi opinión, primordial si es que vamos a referirnos a la década de los 2000. Seguimos con uno de los más geniales, uno de los más que más me gustan a mí personalmente. Es el homónimo de Welcome the Black Year. Es un disco de screamo, principalmente, con mucho post-rock, pero que es similar a lo que era el disco que mencioné durante los 90. Tiene tendencia al emo violence. Es agresivo, es caótico, es más violento, pero sigue siendo mucho más cercano a un screamo con post-rock. Y es un disco bastante interesante en lo que se refiere a mostrar estas dos partes, como este emo violence super caótico, pero con mucha más presencia de un screamo demasiado experimental, con mucha presencia del post-rock. ¿Ok? Seguimos con uno de los más experimentales que vamos a ver durante esta década, el As the Roots Undo de Circle Takes the Square. Este es un disco de screamo con mucho post-hardcore, pero a esto se le agregan elementos de mathcore, que para quien tenga la duda, mathcore es un metalcore mucho más técnico y mucho más caótico, y mucho post-rock. Básicamente ese es el sonido de este disco de Circle Takes the Square. Es screamo con post-hardcore, mathcore y post-rock, teniendo mucha influencia de este metalcore técnico, muchos elementos caóticos, pero principalmente siendo mucho más fiel al sonido de Envy o Deitro. Seguimos con otro disco muy importante en el screamo con post-rock, que es el homónimo de City of Caterpillar. Es un disco de screamo con post-rock, no hay más que decir. Y seguimos con uno de los más raros, ya que prácticamente sería de los pocos ejemplos de bandas de screamo con voces cantadas o voces melódicas. Es el Voice de 1905. Es un disco de screamo con post-hardcore principalmente, que tiene una excesiva presencia del post-hardcore, específicamente de las voces muy melódicas y muy cantadas del post-hardcore de los 2000. Sigue siendo mucho más cercano al screamo, pero tiene una excesiva presencia del post-hardcore 2000ero y de esas voces mucho más melódicas, mucho más cantadas. Igualmente tiene mucha presencia del anarcopunk, más que nada en sus letras, y llega a ser un screamo muy raro, muy extraño, teniendo muchos elementos, por ejemplo, con guitarra acústica, teniendo gritos más intercalados, y siendo probablemente de las pocas bandas de screamo que no tienen screamo como gritos caóticos sin parar. Es de las pocas bandas que no son gritos sin parar, teniendo, repito, pues mucha influencia de las voces más melódicas. Seguimos con el homónimo de Who Calls So Low, el cual es un disco bastante interesante en lo que se refiere justamente a este sonido que mencionó que tenía Envy y que tenía Deitro, siendo un screamo con post-hardcore y post-rock, con mucha más presencia del post-hardcore, pero igual un disco muy interesante, muy interesante, que pega bastante con lo que fue esta década. Entonces hacemos una recapitulación con los discos que recomiendo. Es el Laser Beetle Skeletons de Deitro, el All the Footprints You Ever Left and the Fear Expecting the Head de Envy, The Underdark de Funeral Dinner, el homónimo de Welcome the Black Year, el As the Roots Undo de Circle Takes the Square, el homónimo de City of Caterpillar, el Voice de 1905 y el homónimo de Who Calls So Low. Y pues con mucho gusto pues pasamos directamente a la siguiente década, la cual es la década de los 10s o de los 2010, como prefieran decirle. Década la cual se centraría muchísimo en empezar poco a poco a crear un screamo más técnico, por así decirlo. El screamo durante los 2010 empieza a tener una especie de renacimiento, similar a lo que tuvo también el emo revival, naciendo por ejemplo términos como el post-screamo, el cual vamos a ver, repito, en aclaraciones, y teniendo un sonido mucho más técnico y mucho más producido que los 90 y incluso los 2000, con mucha mayor producción, teniendo una saturación de gritos. También se vuelve un movimiento mucho más internacional, siendo mucho más reconocido y no tan under, teniendo bandas que sí son under, pero bandas como I Hate Sex, que directamente son reconocidas por cualquier persona que le guste la música similar.
Igualmente empezarían a desarrollarse ya oficialmente sonidos como el emo crust, que es screamo con chorus punk, y sonidos como el blackened screamo, que es screamo con black metal, básicamente. Y empezamos con las recomendaciones. Empezamos con un disco, el cual es screamo con sus propios arpegios, o sea, no tiene realmente muchos sonidos aparte del propio screamo, que es el Analema de María. Es un disco muy sencillo, que recupera mucho el sonido, por ejemplo, de Closure, pero pues lo lleva mucho más este sonido más técnico del screamo de los 2010. Personalmente es un disco muy muy importante si es que vamos a referirnos al screamo más del 2010 para acá, y es un disco muy 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 interesante. Seguimos con otro disco de la escena europea bastante bueno, el Prima c'è tutto Brusi de Ogne. Es un disco que recupera el sonido de los 2000, pero lo intensifica con estos elementos más técnicos de los 2010. Es screamo con post-rock y post-hardcore, no hay mucha más ciencia en esto, pero lo que tiene interesante es que toma ese sonido mucho más 2000ero, pero lo hace más técnico. Básicamente esa es como la parte más interesante de lo que es este disco, siendo un disco, en mi opinión, muy muy bueno. Luego seguimos con el World of Grief de I Hate Sex. Básicamente es un disco muy importante porque básicamente fue uno de los discos más reconocidos en lo que se refiere a esta década. Este disco fue muy reconocido por gente incluso lejana a la escena, siendo que no fue un disco tan under. Este y el EP que tuvo, el cual no mencioné porque tiene mucha más presencia en el Midwest Screamo, pero específicamente este disco, el cual, repito, es muy fiel al Screamo con arpegios propios y sin influencia de otros sonidos, siendo un disco muy muy bueno que, repito, es básicamente uno de los más conocidos, uno de los más populares al momento de hablar de esta década. Luego continuamos con un disco de una banda de los 2000, pero que justamente este disco viene perteneciendo mucho más al sonido de los 2010, ya que es un disco muy interesante, muy experimental, muy técnico, y para muchas personas probablemente uno de los primeros discos que les sirvió para entrarse al screamo, ya que no es tan difícil de escuchar. Básicamente el homónimo de Comadre. Es un disco de screamo principalmente, con mucha presencia del post-hardcore, pero que juega con mucho indie rock. Básicamente ese sonido indie, este sonido que raramente imaginarías que podría desarrollarse con el screamo, pero que este disco prueba que están más relacionados a lo que puedes imaginarte. Es un screamo muy experimental, con mucho indie, y específicamente uno de los mejores para entrarse al screamo si queremos hablar de un screamo no tan pesado, no tan difícil de escuchar, un poquito más accesible. Luego continuamos con el The Long After de Pianos Become the Teeth. Es un screamo con post-rock muy 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 bueno, uno de los mejores discos de screamo con post-rock, y también un disco bastante técnico para esta década, válgame la redundancia, y es un disco personalmente que recomiendo bastante, teniendo mucha pero excesiva presencia del post-rock. Luego, un disco de una banda la cual suele ser muy caótica, pero que justamente aquí se suele manejar en este disco mucho más con el screamo y el post-hardcore, el Self Portrait de Loma Prieta. Básicamente es un screamo con post-hardcore, caótico pero bastante sutil. Luego un disco demasiado caótico, un disco mucho más cercano al emo violence y con mucha más presencia a ese sonido que les mencionaba del black metal, el Misor Nidist de Senza. Básicamente es screamo con emo violence, con mucha excesiva presencia del screamo y tintes de black metal, muchos tintes de black metal. No solamente el black metal está en el título, que claramente parece nombre de típica banda de black metal, sino que directamente el sonido es mucho más atmosférico. Los arpegios son muy similares al black metal, combina mucho los arpegios del screamo con los arpegios de black metal. El black metal tiende muchísimo a quitarle un poco de presencia al emo violence. Es un disco muy muy importante si es que vamos a hablar del screamo de los 2010. Y el último, básicamente esto es un disco de finales de los 2010, ya tirándole a los 2020, pero siguiendo en los 2010, y uno de los más importantes, uno de los más interesantes, porque este disco específicamente define mucho el sonido que va a tener la siguiente década, o la década actual, el cual es el screamo con black gaze. Hablamos del Everyone Goes Away Eventually de Blue Noise. Es un disco de screamo con black gaze y post metal. El post metal que tiene un metal mucho más experimental, mucho más tranquilo, como lo fue el post-rock para el rock. Y obviamente mucha influencia del black gaze, que es un black metal atmosférico con mucho showgaze. Es un disco muy importante porque termina de definir básicamente todo lo que fue la década siguiente, que es la década actual.
Entonces hacemos una recapitulación. Tenemos el Analema de María. Luego seguimos con el Primache Tutto Brussi de Ogne. Luego es el World of Grief de I Hate Sex. El homónimo de Comadre. El The Lag Long After de Pianos Become the Teeth. El Self Portrait de Loma Prieta. El Misogynist de Senza. Y el Everyone Goes Away Eventually de Blue Noise. Y seguimos con la última década, la cual es la actual, el screamo actual. Básicamente un screamo que se ha centrado muchísimo en ser extremadamente experimental, tener influencia de sonidos más que nada del metal, mucho del metal, pero de un metal más experimental, más atmosférico quizás. Y eso sí, aquí hay una excesiva presencia del black metal, pero una excesiva presencia del black metal. Básicamente, el screamo regresa con gritos muy saturados, con mucha presencia de gritos muy agudos. Tiene más tendencia a ser mucho más producido, muchísimo más que la década pasada, teniendo una batería mucho más técnica y mucho menos sucia que en pasadas décadas, teniendo mucha más distorsión, muchos elementos ambientales. Hay un elemento ambiental muy presente durante la década actual, y eso que apenas llevamos 3 años de esta década, pero se ha visto una presencia muy grande de los ambientes, del emo ambiental dentro de lo que es este screamo. Igualmente hay mucha excesiva presencia del black gaze, del black metal, del post rock, del post metal y del sludge metal, teniendo mucha presencia del emo crust y del blackened screamo. Declarado esto, empezamos con las 8 recomendaciones. Ok, un disco de los más importantes, si es que vamos a hablar de justamente esto último que mencioné, el emo crust y el blackened screamo. Hablamos del Territorios de Tenue. Es un disco de screamo con new crust y crust punk y black gaze. Básicamente ese es el sonido de este disco. Tiende mucho a ser similar a lo que era Warners of Prophecy, pero llevándolo mucho más al extremo, ya directamente una fusión entre el crust punk y el screamo, teniendo mucho esa batería metalerilla pero muy hardcore, y teniendo muchos de esos elementos mucho más experimentales, mucho más arpegiados del screamo, aparte de ese sonido muy atmosférico del black gaze. Es un disco que, si no me equivoco, solo tiene una canción, pero es una canción como de 25 minutos, y es un disco muy interesante, muy bueno y bastante importante si es que vamos a hablar de el screamo más actual. Luego, un disco demasiado ambiental, demasiado atmosférico, demasiado precioso, que casi te va a hacer llorar cuando lo escuches. El homónimo de I Am Wizard es un disco de 2023, muy nuevo, pero bastante bueno. Básicamente juega con el post-rock, similar a como lo han hecho las demás décadas, pero juega mucho con showcase. Este es un género del rock alternativo que es mucho más atmosférico, que es muy contrario, por ejemplo, al grunge, y que es mucho más ambiental. Y aparte juega mucho con el post-metal, por ende es un disco bastante ambiental, bastante atmosférico, bastante intenso, que los sonidos y las guitarras tienden a ser bastante atrapantes, con gritos que no son constantes, que no son todo el tiempo. Tiene mucho más tendencia a las instrumentales este disco, pero muchos gritos bastante pasados. Luego, un disco de blackened screamo, el We Are Always Alone de Portrait of Wild. No hay mucho que decir, es screamo con toda la preciosidad de la atmósfera, de los arpegios, de la coticidad del black metal. Básicamente es un disco precioso. Luego, un disco que sí recuerdo bastante al screamo noventero, ya que recupera mucho el sonido del screamo noventero. El Gris Klein de Birds in Row. Básicamente es un screamo con sus propios arpegios, pero que recupera mucho el sonido del emocore más antiguo, del post-hardcore, y busca recuperar mucho ese sonido noventero, pero con los elementos del screamo más técnico actual. Es un disco bastante importante, bastante reconocido. Es una banda de los 2010, pero este disco es de los 2020 y es una banda preciosa. Luego, vamos con un disco mucho más caótico. El Carving Initials de Hero Love Behat Daisies, el cual es un disco de screamo con post-rock y noise rock, pero mucha presencia de emo violence. Este es un disco que tiene muchos elementos de emo violence, que tiene mucha tendencia a ser igual de caótico que el emo violence, similar a Welcome to the Black Year, pero que es mucho más cercano a un screamo con post-rock y en algunos momentos elementos noise rock. Seguimos con un disco bastante intenso, que presenta mucho lo que
fue la importancia del black metal para el screamo durante los 2020s, o sea, durante esta década que se está desarrollando, que es el Lost in My Own Hollow de It Only Ends Once. Es un disco de screamo con black gaze, pero aquí lo más interesante, con Depressive Suicidal Black Metal, o el DCBM, un género el cual es mucho más cercano, mucho más parecido al screamo de lo que mucha gente va a querer admitir, ya que prácticamente el DCBM tiene mucha tendencia a los gritos similares al screamo, pero obviamente dentro de lo que es el black metal. Es un disco que representa mucho el cómo estos dos géneros son tan similares, teniendo mucha presencia tanto del DCBM como del screamo, y obviamente de la atmósfera del black gaze. Un disco que definitivamente tenía que estar aquí porque obviamente, ¿qué más ambiental que un disco ambiental? Obviamente el Wanted de To Be Gentle, que es screamo con ambient. Básicamente no hay mucho que decir, es un screamo ambiental. Igual que lo puede ser cualquier banda con ambient. Pero es un disco muy importante porque define mucho lo que fue la importancia del ambiente y del sonido ambiental para lo que fue el screamo actual. Por ende es un disco muy importante justo por esa razón. Y probablemente el disco más raro, más experimental, más extraño, con mucho más metal que van a ver en toda esta década, al menos hasta ahorita, que es el None But a Pure Heart Can Sing de So Hideos, otra banda de los 2010s, pero que regresa aquí en los 2020s para traernos este disco tan extraño que a primera vista parece ser muy normal porque es screamo con post-metal, pero empieza a ser demasiado extraño al jugar con el metal sinfónico, con el avant garage metal, con el chamber music, el cual es una música muy curiosa para comenzar con el screamo, y otra vez un sonido un poquito más común, el black gaze. Básicamente, tanto el post-metal como el black gaze no son lo interesante de este disco. Lo más interesante es cómo juega con géneros como el metal sinfónico, el avant-garde metal y el chamber music, los cuales son géneros no muy comunes dentro de este sonido. Es un sonido de screamo bastante experimental, bastante llevado casi al extremo, y muy bueno si es que vamos al screamo actual. Y con esto creo que finalizamos lo que es el screamo actual y en general la guía principal, y pasamos a las aclaraciones. Por si había dudas, alguna banda que no salió dentro de esta guía, algún sonido que se quedaron con la duda de qué era, pues vamos a verlo a continuación en aclaraciones. Pero antes de eso, hagamos una recapitulación. Tenemos el Territorios de Tornue, el homónimo de I Am Wizard, el We're Always Alone de Portrait of Will, el Gris Claim de Pearson Row, el Carving Initials de Her Love Head Daisies, el Lost in My Own Hollow de It Only Wants, el Wounded de To Be Gentle y el None But a Pure Heart Can Sing de So Hideos. Y ahora sí pasamos a las aclaraciones. Ok, y empezamos con la primera aclaración, la cual es probablemente la más interesante y la que más les emociona a muchos, ya que aquí vienen bandas como Orchid o Reversal of Men o Jeron's Dream. Básicamente el conocido, el aclamado, el infravalorado por alguna razón también, el Emo Violence, claramente. Yo sé que lo esperaban. ¿Qué es el Emo Violence? Bueno, el Emo Violence es un subgénero, directamente ya es un subgénero del screamo. Básicamente es un screamo caótico. Es un screamo agresivo, extremadamente agresivo, que tiende a tomar influencia de subgéneros mucho más violentos del hardcore punk, como es el Power Violence. Ahora, las canciones son mucho más cortas que el screamo. Igualmente no suelen durar más de 3 minutos. También tiene muchos métodos no convencionales de gritos, mucho blast beat, que es un género de batería, básicamente una técnica de batería, que es mucho más rápida. Ahora, el Emo Violence busca básicamente un caos. Es violento, es primitivo, es agresivo, es un screamo muy puercote. Y seguimos con justamente el Scream Grind. Ojo, el Scream Grind no es un género, es una intersección a la que yo decidí llamar Scream Grind y algunas personas le suelen llamar Scream Grind, pero no es un género, es una intersección. ¿Qué define básicamente esta intersección? Screamo o Emo Violence con Grindcore y viceversa, el Grindcore con Emo Violence o Screamo. Eso es básicamente el Scream Grind. La razón por la que realmente no es un género es porque su sonido es muy distinto. El Scream Grind define a bandas que a veces son mucho más cercanas al Grindcore y no tan cercanas al Emo, y son más, por ejemplo, Grindcore con poquito Screamo o con poquito de Emo Violence. Igualmente, a veces son bandas de Emo Violence, a veces son bandas de Screamo. Es un género que realmente no tiene un sonido tan fijo, pero es una intersección muy interesante. Específicamente, gracias al Emo Violence se empieza a desarrollar esta intersección.
la cual siento muy importante mencionarla y yo preferí llamarla Scrams Grime para pues tener un término para referirme a ella. Seguimos con otra intersección. Repito, otra intersección, este tampoco es un subgénero, es una intersección a la que yo decido llamar Metallic Screamo. También se le suele llamar Emo Metalcore. Para la gente que pensaba que Asken Alexandria y Attack Attack eran Screamo y que eran Metalcore con Screamo, pues lamento decirles que eso no es cierto. Este es el verdadero Metalcore con Screamo, el Metallic Screamo. Básicamente son bandas de Screamo o de Metalcore que juegan entre ellas. Ojo, dentro del Metallic Screamo hablo de cualquier forma de Metalcore, ¿ok? Y dentro de Screamo también me refiero a cualquier forma de Screamo, Screamo o Emo Violence. Eso quiere decir que aquí vamos a ver Deathcore, vamos a ver Mathcore, vamos a ver Metalcore y vamos a ver Metalcore melódico. Igualmente vamos a ver Screamo y vamos a ver Emo Violence. Hay bandas como la que tengo aquí justamente, que juegan mucho más con el Deathcore y el Emo Violence, o bandas que juegan más con el Screamo, el Metalcore y el Metalcore melódico, como lo son Quantis Never Crasheth. Seguimos y continuamos con el Midwest Screamo, que probablemente se quedaron con la duda de qué chingados es el Midwest Screamo. Alrededor de los 2000 el Midwest Emo con Math Rock empieza a tomar mucha influencia del Screamo, y así es como se desarrolla el Midwest Screamo. Aunque el término llegaría hasta los 2010, es justamente eso, es una fusión directamente. Este sí es un subgénero, este no es una intersección, este directamente sí es un subgénero del Midwest Emo y del Screamo. Y seguimos con uno muy polémico. Y efectivamente hago una aclaración para que después no haya confusiones. No es Screamo. Por eso los signos de interrogación. El término Pop Screamo es un término que se le suele dar este sonido, pero hago un énfasis excesivo en que ese sonido de Screamo no tiene un carajo. A diferencia de los demás, los cuales pueden sentirse como intersecciones directamente, el Pop Screamo carece por completo de cualquier mínimo elemento, cualquier sutil elemento de Screamo. De hecho, su término oficial o la forma real en la que se le denomina al Pop Screamo realmente es Pop Post-Hardcore, o también se le suele llamar Post-Hard Pop. Básicamente, ¿qué es el Pop Post-Hardcore o el Post-Hard Pop? Es un tipo de Post-Hardcore tomando influencia del Emo Pop. Tenemos el Emo Pop de la década de los 2000 y toma una muy sutil y muy pequeña influencia de este. Ese es el Pop Post-Hardcore, básicamente. Ahora, fue muy mal llamado Pop Screamo. Ojo, fue mal llamado Screamo. No es Screamo. Quiero aclarar esto para que después no haya confusiones. Bandas como Lesana, Silverstein, From First to Last, Saosin no son Screamo. Es aquí donde nace el término Scrams. Si tienen la duda de qué es Scrams, es un sinónimo de Screamo, para separar a las bandas que la prensa llamaban erróneamente Screamo a los que realmente eran bandas de Screamo. Seguimos con otra intersección, el Sass Scrams. ¿Qué es el Sass Scrams? El Sasscore nace mucho en la época de oro del Screamo. Entonces el Sasscore empieza a tener mucha tendencia a que aparezcan bandas de Screamo que tomaban poquito Sasscore. Y viceversa también. Alrededor de los 90, durante los 2000, durante los 2010 y hasta en la actualidad, este es el Sass Scrams, una intersección nada más. No es un género, es una intersección que combina el Screamo con el Sasscore o viceversa. Luego, el Post-Screamo. Este sonido que fue definido en los 2010, pero que está bien confuso, la gente no entiende, nadie entiende. Pero voy a darles mi versión de lo que yo entiendo que es Post-Screamo. Básicamente, Post-Screamo, si pueden ver aquí en la lista, aquí dentro de la banda que tengo, hay muchas bandas que puse en los años anteriores y fue adrede. ¿Por qué pongo The Underdark? ¿Por qué pongo Envy? ¿Por qué pongo The Walk on the Plague? ¿Por qué pongo Deitro? ¿Por qué pongo Pianos con the Teeth? ¿Por qué pongo Aogne? ¿Por qué pongo Who Calls for Love? ¿Por qué pongo bandas que ya puse? Porque eso es el Post-Screamo. Es básicamente Screamo con post-rock. Con el tiempo se le ha querido llamar género y depende de opiniones. Si para ti es un género está muy bien. Yo no voy a decir mi opinión porque de eso no va este live, pero básicamente el Post-Screamo es esto, es cualquier banda de Screamo con post-rock. Y ahora, el Kittencore. ¿Qué es el Kittencore? Básicamente, muy resumido, es un meme. Es un meme, un término y un tipo de grito. Son la forma en la que podemos definir al Kittencore. El Kittencore oficialmente nace en la década de los 2000, la misma década que nos trajo el famosísimo Craftcore. Pero eso sí, ojo, por favor, no lo olviden, no es un género.
Kittencore es básicamente cualquier banda de screamo que suene maullante, que tenga gritos maullantes, exageradamente agudos, exageradamente maullantes, como si fueran gatos. Como si fueran gatitos, como si fueran kitties. De ahí el nombre Kittencore. Y ahora sí, los ausentes. Terminamos el live, la guía. Bueno, no sé si terminaremos el live, tal vez sí. Pero la guía sí la terminamos hablando de las bandas ausentes. ¿Cuáles son las bandas que tal vez ustedes dijeron, oye, ¿por qué no las mencionaste? Pues son las bandas que vamos a mencionar ahorita. ¿Ok? Empezamos con La Dispute. La Dispute, muy sencillo, es una banda de post-hardcore. Con mucho ambient y muy poquito screamo. Siguiente, Touch Amore. Touch Amore es una banda difícil de definir. Yo siento que Touch Amore se define como post-hardcore y screamo al mismo tiempo. Y a veces hasta hardcore melódico. Luego, Hot Cross. Es mucho más post-hardcore. Carece casi por completo de screamo, siendo un post-hardcore caótico y eso es todo. Alexis on Fire. Lo que es su demo, que es el Match It Demos, y lo que es su primer disco, es post-hardcore con screamo. Heroin. ¿Qué hace Heroin aquí? Sí, es verdad. En muchos sentidos se puede decir que es la pionera del screamo. Pero ¿qué pasa? Es una banda mucho más cercana al emocore. Luego, Daniel Strip Tiger. El mismo caso que Alexis on Fire. Otro ejemplo es The Distance, la cual es una banda que también es muy cercana al screamo, pero repito, es post-hardcore, no es screamo. Otra banda, Escapado. Post-hardcore, metalcore, pero screamo, tiene screamo poquito, muy poquito, pero es mucho más cercano al post-hardcore y al metalcore de los 2000 que al screamo como tal. Y definir esta banda como screamo, no sé, no me parece correcto. More Than Life, directamente no tiene un carajo de screamo. Luego, Mill Traverse of Jar Warhol. Básicamente es emocore. Tiene mucha adyacencia al screamo, pero es emocore con hardcore melódico. Luego, X, One Fifth X o One Fifth, básicamente metalcore y metalcore melódico, pero con mucha influencia del screamo. Justamente, tiene mucha influencia del screamo y nadie lo va a negar. Tiene screamo en su sonido, tiene un screamo en las voces, por ejemplo, pero es metalcore melódico, no es screamo. Amber. Probablemente la única banda de pop post-hardcore que tiene poquito screamo. O si no la única, de las poquitas, de las 5 bandas que hay. Otra muy confundida con el screamo, Conspiración Alpha 5. Básicamente la banda que formaron los güeyes de División Minúscula. Es Sasscore, es noise rock, pero screamo muy poquito. Luego, Jage. ¿Por qué Jage no es screamo? Muy sencillo. Es emocore. Similar a Mill Traverse of the Warhol, es una banda mucho más cercana al emocore. Asamblea Internacional del Fuego, que juega similar, por ejemplo, a Alexis on Fire y de vez en cuando similar a Touch Amore. Post-hardcore y screamo, como los dos al mismo tiempo, de vez en cuando. Y el resto del tiempo más cercano al post-hardcore con poquito screamo. Y por último, I Hate Myself. La cantidad de gente que jura y prejura que I Hate Myself es screamo con Midwest Emo es demasiada gente. ¿Es adyacente al screamo? Claro que es adyacente al screamo. ¿Tiene poquito Midwest Emo? Claro que tiene. Pero no es ni screamo ni el Midwest Emo, es emocore. Y con esto le doy por finalizado a la guía. Básicamente con esto ya le doy por finalizado la guía. Espero que les haya gustado. Espero haya quedado bastante claro qué es el screamo. Y ya no tengan dudas y ya no confundan, por ejemplo, sonidos. Y pues ya no estén como tan hechos bolas de qué chingados es el screamo. Espero que de verdad les haya gustado. Haya sido de su placer, de su gusto. Yo voy a